Recuerdo perfectamente el día en el que me sentí un lector adulto. Era una mañana de junio, una mañana luminosa. Yo tenía los 16 años recién cumplidos y de pronto estaba cansado de los libros que tenía en mi habitación. Eran los libros que habíamos leído mi hermano y yo durante años en verano. De hecho, de vez en cuando jugábamos a leernos todos los libros de la estantería en el verano. Entonces fui a hablar con mi padre y le pedí que me dejara un libro de su biblioteca. Mi padre y yo fuimos hasta la biblioteca en casa es una habitación que tiene una pared forrada de estanterías, no sé, 4 o 5 metros. No hemos llegado a un acuerdo, mi hermano y yo. Y me acompañó hasta el módulo central, abrió las puertas acristaladas, pasó sus yemas por los lomos de algunos libros hasta que llegó a uno que consideró adecuado. Lo sacó, me lo tendió. Era La peste, de Camus. En ese momento yo esperaba que mi padre me dijera, ¿la llevas? Me dio el libro. Y recuerdo el libro, recuerdo el ejemplar. Era un ejemplar viejo, ajado, una edición de bolsillo, bastante fatigada, posiblemente habría sido la misma que habría leído mi padre cuando joven. Recuerdo empezar a leerlo con mucho entusiasmo y seguir leyéndolo con mucho entusiasmo. Y recuerdo terminar de leerlo y pensar, pues si es que ha sido interesante, me ha interpelado, quizás habría algunas cosas que se me escaparían, habría otras que no lo sé. Pero ese fue el punto de partida de un montón de lecturas aquel verano. Después de Camus vino Jean-Paul Sartre, después algo de Nietzsche. Fue un verano muy entretenido, como veis. Alegre. Luego pasó el verano y volví al instituto y había ocurrido algo importante para mí en esos meses, y es que de alguna manera la literatura, que era algo que ya me gustaba, y la filosofía tenían una relación, una vinculación que para mí ahora era natural, directa, algo que yo entendía que siempre debería de haber sido así. Por eso las clases de filosofía ahora me interesaban mucho más. Y eso que siempre me habían interesado. Tuve un gran profesor de filosofía, don José Ledesma, que nos hacía disfrutar todo lo que estudiábamos en clase. Pero quizás también por eso hubo algo que me impactó especialmente en esos meses del último, de COU, exactamente, que era lo que estudiábamos en aquellos años. Y fue un momento en el que hablábamos de Platón y don José nos explicaba que Platón, en su República Ideal, pensaba que no tenían cabida los poetas. No se refería a los poetas que hacían versos, sino se refería a los poetas, a los portadores del arte de la palabra dicha, por decirlo de alguna manera. Los Aedo, que contaban historias, los que contaban mitos, también los que recitaban y hacían versos. Pero era como un espectro más amplio y yo pensaba, ¿pero por qué Platón no quiere que en la República Ideal haya poetas? ¿Nunca os lo habéis preguntado? A mí ha sido una pregunta que me ha acompañado toda la vida, porque si lo hubiera dicho otro filósofo que para mí era menos relevante, no sé, Hume, Kierkegaard. Pero Platón precisamente. Claro, uno dice, lo mismo algún poeta hizo algún chascarrillo que se hizo popular, le sentó mal y dijo, los poetas fuera. O lo mismo, yo qué sé, ¿no? Pues a Platón le gustaba a alguien y de pronto un poeta pues le hizo unos versitos a ese alguien y se lo llevó al huerto. Y Platón dijo, los poetas fuera. Yo entiendo que hay unas respuestas filosóficas para esta decisión de Platón, pero yo no las recuerdo. Solo recuerdo la pregunta, ¿pero por qué? En la República Ideal de Platón no tenían cabida los poetas.
Bueno, en fin, voy a seguir. Pasó el COU y llegó otra etapa de la vida, los estudios, el trabajo, muchos trabajos temporales, puntuales, y también vivir en esta ciudad de cuento que es Guadalajara. Estas tres cosas, los estudios, los trabajos y esta ciudad, se confabularon de alguna manera para que cuando yo menos me lo esperaba, de pronto había hecho de contar historias mi oficio. Vivía de contar cuentos. ¿No os parece increíble? Para mí lo fue. Bueno, lo sigue siendo. Pero en aquel entonces era una cosa de pronto este es tu oficio. Vives de contar cuentos. Bueno, tendrás que aprender algo, porque uno quiere ser médico y puede estudiar la carrera de medicina. Uno quiere ser actor o actriz y puede estudiar el ARRESAD. Uno quiere ser astrofísico y puede estudiar físicas. Uno quiere ser payaso y lo tiene todo claro, porque vienen las pautas bien establecidas. Pero uno quiere ser cuentista y ¿qué tiene que estudiar? Y un montón de preguntas agolparon en mi cabeza. ¿Qué es un cuento? ¿Dónde buscarlo? ¿Cómo prepararlo? ¿Qué tipos de cuentos hay? ¿Cómo afectan unos cuentos a otros cuentos? ¿Cómo afectan los cuentos al público? ¿Cómo afecta el público a los cuentos? ¿Es igual contar cuentos en un teatro que contar cuentos en una biblioteca, que en una escuela, que en una plaza? ¿Es lo mismo todo esto? ¿Y los cuentos tradicionales por qué tienen tan mala fama? ¿Y lo políticamente correcto? ¿Se puede vivir de contar cuentos aunque no se cuenten cuentos políticamente correctos? Estas cosas me iban, digamos, rodeando continuamente y eran como la leña que alimentaba la caldera de la búsqueda de respuestas. Pero entre todas estas preguntas había una que descollaba sobre todas. ¿Y Platón? ¿Pero qué le hicieron los poetas a Platón? Bueno, uno va estudiando, va aprendiendo, va equivocándose mucho, va contando, va viajando y de pronto se da cuenta de que algo bien interesante a la hora de contar cuentos y de dedicarse a este oficio nuestro es trabajar la memoria individual. Y es como un proceso natural que nos pasa a muchos de mis compañeros y compañeras que de pronto un día recalamos ahí, ¿no? Pero ¿dónde se guardan los cuentos en nuestra cabeza? Hace ya tiempo que sabemos que los cuentos se guardan en el mismo sitio de nuestra memoria donde están los recuerdos. Eso es bonito. En esa alacena de la memoria autobiográfica se guardan los recuerdos, se guardan lo que somos, porque os recuerdo que somos lo que recordamos. Y al lado de los recuerdos, como ese recuerdo mío de aquel día luminoso de junio, donde mi padre me señalaba un libro, al lado de los recuerdos, ahí en el mismo sitio están los cuentos. Es decir, somos lo que recordamos, pero para nosotros también somos los cuentos que contamos. Y no solo la memoria individual, a mí me interesaba también la memoria oral, la memoria comunitaria, esa memoria que durante generaciones había preservado los cuentos de tradición oral, los viejos, grandes, hermosos, enormes cuentos tradicionales que se habían preservado durante generaciones, miles de años. Hay cuentos que se llevan contando, que sepamos, más de 6.000 años, como Juan el Oso. ¿Cómo es posible que esos cuentos lleven tanto tiempo preservándose, contándose, habitando en nosotros? Claro, pues uno sigue estudiando porque quiere saber estas cosas. Y de pronto un día me encontré leyendo un libro de un señor que se llama Eric Havelock. La musa aprende a escribir. Ahí investigando acerca de esa argamasa que son las historias, los mitos, los cuentos que las sociedades ágrafas sin escritura habían preservado de generación en generación. Y según iba avanzando en aquella lectura tan apasionante, ¿a que no sabéis quién estaba ahí esperándome entre las páginas agazapado y pegando una patada a los poetas? Platón, el mismo. De pronto, muchos años después, ahí estaba la respuesta a esa pregunta que me había acompañado, que llevaba en la mochila desde el instituto. Resulta que durante generaciones los poetas en Grecia
y en otras culturas, y en otros momentos históricos, eran los encargados de preservar el legado de la comunidad. Los cuentos, los mitos, las leyendas, las historias, eso era la argamasa que conformaba esa cultura en la cual se desarrollaba la vida del colectivo. Y esa argamasa era fundamental y se iba transmitiendo de generación en generación. Pero esa transmisión no era una transmisión fija. Nunca se contaba lo mismo que se recibía, porque lo que se recibía quedaba almacenado en esa memoria autobiográfica y luego se empezaba a contar, pero nunca era igual. Los cuentistas nunca hacemos una fotocopia de lo que hemos recibido, sino que vamos procesando de forma natural, innata, lo que tenemos en la cabeza y cuando lo contamos ya no es igual. Por lo tanto, los cambios siempre, generación a generación, año a año, vez que se cuenta a vez que se cuenta, eran sutiles, eran inconscientes. ¿Y qué ocurría? Que esas historias, esos cuentos, esos mitos, esas leyendas, iban cambiando con el contexto y era un cambio continuado, un cambio que surgía en el diálogo con el público y con el cuentista. Cada vez que nosotros contábamos un cuento o contamos un cuento, el cuento es distinto porque el público interactúa de una forma más o menos evidente con esa historia que estamos contando. Y por eso los cuentos iban cambiando, iban contextualizándose, iban adaptándose a los nuevos tiempos. ¿Qué ocurrió? Que hace 5.500 años apareció la escritura. Y la escritura se convirtió en la extensión de la memoria. Así fue durante 2000 años, por lo menos. ¿Y qué es lo primero que pasaron por escrito? Los cuentos, las historias, las leyendas, los mitos. Todos los poetas trasvasaron a escritura esos textos que habían recibido oralmente. Y al dejarlos por escrito, quedaron fijados. Ya no pudieron volar, ya no pudieron cambiar, ya no pudieron dialogar con el contexto, con el público, ya no pudieron dialogar con los cuentistas, quedaron fijados. Por eso Platón no quería que hubiera poetas en la República, porque los poetas decían, esta era la palabra que recibimos y esta es la palabra que ha de ser, sin ser conscientes que la palabra que recibieron había sido distinta a la que ellos habían contado. Pero como se volvieron defensores de la palabra escrita, entonces, para Platón, los poetas eran unos reaccionarios que impedirían que la sociedad pudiera seguir avanzando, cambiando, evolucionando. Por eso los poetas no tenían cabida en esa república. Y en ese momento dije, date. Es lo mismo que le pasa a los cuentos tradicionales. Que si son violentos, que si son machistas, que si son raros, que si no los entiende nadie, que si son truculentos. Claro. Más o menos en el siglo XIX se puso muy de moda esto de pasar por escrito los cuentos de tradición oral. Y estuvo bien, porque gracias a que muchos cuentos tradicionales se trasvasaron al papel, no se perdieron. ¿Por qué? Porque la sociedad cambió. De pronto la sociedad industrial hizo que desaparecieran los espacios habituales de palabra dicha, donde los cuentos tan naturalmente vivían entre nosotros. Pero ¿qué ocurrió cuando de pronto en el XIX estos cuentos quedan pasados por escrito y ya se dejaron de contar en muchos sitios? Pues que de pronto la gente pensó, esos son los cuentos tradicionales. Eso ya no significa nada para nosotros hoy, en el siglo XXI. Pero eso no son los cuentos tradicionales. Eso que hay por escrito no son cuentos tradicionales. Eso apenas son fotos desvaídas de un instante, de una variante, de un momento en el que alguien contó ese cuento. Para que los cuentos vuelvan a ser y sigan dialogando con nosotras, con nosotros, es necesario sacarlos del papel y volver a contarlos, volver a traerlos aquí, a los espacios donde está el público, volver a interpelar directamente a que esos cuentos se conviertan en algo que funcione, que interrelacione con el contexto en el que son contados. Y solamente hay una forma de hacerlo, dejar de leerlos en el papel, ponerlos en la boca, mirar al público a los ojos y empezar a contar. Y solo de esa manera los viejos, grandes cuentos que nos llevan acompañando desde hace miles de años, que son esos fieles compañeros,
volverán a estar a nuestro lado en el día a día y volverán a servir para construir esos sueños de comunidad en los que quepamos todas y todos.